Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a avanzar lo que va a ser el alfa de Chromebook. Van a disculparse, desconfigurar algunas cosas de la presentación. He estado en estas semanas con algún virus o algo que está provocando esto. Sin embargo, yo les voy a indicar lo que, si algo está mal. En este caso, el alfa de Chromebook es una medida estadística fundamental que se encarga de evaluar la confiabilidad interna de un instrumento de medición. Entonces, dentro de lo que es la metodología de investigación, para que se pueda llegar a aplicar un instrumento para hacer la recolección de datos, por ejemplo, una encuesta, es necesario hacer una validación. Entonces, existen cierto tipo de validaciones y una de ellas es una validación estadística, como en este caso con el alfa de Cronbach. Dentro de estos instrumentos se van a encontrar los cuestionarios, que pueden ser escalas, y el uso es muy esencial dentro de lo que va a ser la investigación y la psicometría para asegurar que estos ítems de una prueba sean consistentes entre sí. Entonces, es muy importante poder manejar o entender por lo menos lo que va a ser el alfa de Cronbach, porque nos sirve para correlacionar los datos o los ítems entre sí y mide la correlación promedio entre todo lo que son los ítems de una escala. Mientras mayor sean los ítems, va a existir mucha mayor confiabilidad, o sea, pues nos da mayor oportunidad para que la persona que está siendo encuestada, pues pueda dar mayor información. Indica que es fuertemente, está relacionado, digamos, todos estos ítems. Y luego tenemos la medida de constructo. Dentro de lo que es la medida de constructo, ayuda a determinar si el conjunto de preguntas mide el mismo constructo o pues la dimensión subyacente de una forma coherente, ¿sí? Muchas veces las preguntas pueden ser, en este caso, pueden ser medidas por escalas, que pueden ser escala de Likert, que puede ser, por ejemplo, de una escala del 1 al 5, ¿no? Donde dice poco, nada, mucho, moderado, suficiente, ¿no? Entonces, cada uno va a estar reemplazado por una escala. Además que pues garantiza que esos resultados que han sido obtenidos con el instrumento sean totalmente confiables y robustos, o sea que van a ser lo suficientemente suficientes y que sea crucial para lo que es la validez de la investigación. Esta va a ser la fórmula del cálculo de alfa de Cronbach. Bueno, yo les voy a explicar de la forma manual y de la forma por SPSS, ya que también existe el programa Excel, donde también se puede llegar a hacer cálculo. De hecho, incluso las fórmulas ya se encuentran ahí. Y solamente reemplazar, pero no nos vamos a complicar mucho. Nosotros vamos a usar solamente el SPS y si quieren podemos también hacerlo de forma manual. Solamente que es mucho más moroso y es más complicado, la verdad, ¿no? Pero sin embargo, antiguamente cuando no existían este tipo de programas, estos cálculos sí se hacían de forma manual. Bien, decimos que n, el alfa, que es igual a n, que es el número total de ítems dentro de lo que va a ser la escala. Estos ítems se refieren a las preguntas y ese está multiplicado por una covarianza promedio entre todo lo que son los pares de ítems. Ya tiene que ser una covarianza. Y B pequeña va a ser la varianza promedio de cada ítem individual. O sea, va a ser una covarianza y una varianza que va a ser de cada ítem. Y nos dice que el valor de alfa de Cronbach tiende a aumentar a medida que se incrementan también el número de ítems. Como les decía, por ejemplo, en el ejercicio que yo les voy a mostrar, de pronto no va a tener suficiente validez. ¿Por qué? Porque los ítems pues no son muchos, ¿no? Y mucho menos las respuestas se encuentran correlacionadas entre sí. Cuando la correlación entre estos ítems va a ser mayor, digamos, ¿no? Esto significa que un diseño eh, cuidadoso puede mejorar la consistencia, en realidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se realiza la interpretación? Este análisis de alfa de Cronbach ha sido creado por un psicólogo, ¿no? Que era precisamente Cronbach para precisamente validar lo que eran sus instrumentos de evaluación para poder diagnosticar a sus pacientes, ¿no? En el aspecto psicológico. Entonces ha sido bastante útil y se ha llegado a utilizar, digamos, para también las investigaciones.
La interpretación de los valores de alfa de Cronbach es muy crucial para lo que es determinar lo que es la calidad psicométrica de una escala. ¿Cuál va a ser el valor? Digamos, esos van a ser la columna de valores, ¿ya? Y pues los que se encuentran de mayor o igual a 0,9 va a ser excelente, de 0,8 a 0,9 va a ser bueno, de 0,7 a 0,8 va a ser aceptable, de 0,6 a 0,7 es cuestionable, de 0,5 a 0,6 va a ser pobre y menos de 0,5 va a ser inaceptable, ¿no? Entonces, esta es la escala que comúnmente se utiliza para poder evaluar o interpretar lo que son los valores de alfa de Cronbach. Tenemos los valores que dice que son excesivamente altos, que van a ser superior a 0,95, podrían indicar redundancia entre lo que van a ser los ítems. O sea, tiene que encontrarse sí o sí entre lo que son estos valores y si es que van a ser muy elevados, pues podría mostrar mucha redundancia, podría tener repetición en cuanto a los ítems. Aquí también están algunos supuestos. Bueno, los ítems supuestos y los ítems deben medir lo que es un mismo constructo o variable latente para que el alfa de Cronbach sea una medida válida de consistencia. Además que son errores no correlacionados, se asume que los errores de medición de los ítems no se encuentran correlacionados entre sí. La violación de este supuesto puede llegar a inflar lo que va a ser, puede llegar a aumentar lo que va a ser el alfa. Entonces yo les decía que tiene que existir mucha correlación y además no haber mucha redundancia, puesto que los ítems ya pues son más repetitivos y estarían dando falsos resultados. El alfa de Cronbach solo evalúa la consistencia interna, no la unidimensional ni la validez de un constructo de un instrumento, o sea, solamente te lo evalúa la parte estadística, la parte numeral y la correlación que existe entre lo que son los números con relación a las preguntas y las respuestas. Tenemos las escalas cortas, las escalas con pocos ítems puede tener un alfa de Cronbach bajo, ¿sí? Porque son escalas muy cortas, aunque sean útiles, ya que el valor de alfa es sensible al número de ítems, ¿sí? Entonces, no es conveniente también tener pocos ítems porque te van a salir escalas cortas. Las condiciones para aplicar el alfa de Cronbach son varias condiciones, ¿no? Entre una de ellas tenemos una escala de medición. Ya esta escala debe ser una escala de medición ordinal, tiene que sí o sí ser de característica ordinal, ya, o de intervalo, y eso lo tenemos también que verificar en el SPSS, es decir, que los valores de la escala deben tener un orden lógico, es decir, del 1 al 5, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser solamente cuatro opciones, que son 1, 2, 3, 4, y una distancia igual entre ellos también. Ítems correlacionados, los ítems de la escala deben estar correlacionados entre sí, es decir, que deben medir el mismo constructo o las mismas características, ¿no? Tienen que tener una correlación. El número de ítems dice que la escala debe tener un número suficiente de ítems para que el alfa de Cronbach sea fiable. En general se recomienda que la escala tenga al menos 3 o 4 ítems, ¿sí? La distribución normal. La distribución de los ítems debe ser aproximadamente normal, aunque en el alfa de Cronbach es robusto a pequeñas desviaciones de la normalidad. ¿Qué quiere decir una distribución normal? Entonces, seguramente ustedes también en algún momento lo han visto en la parte de investigación o en la parte de estadística o en otras materias que llevan pues currículas similares, donde la normalidad es cuando no se va ni muy al extremo, que va a ser o ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Lo que yo les decía inclusive a mis estudiantes, cuando ellos preguntan, dice, ¿usted se siente estresado? Su pregunta decía, ¿no? ¿Usted se siente estresado previo al parcial? Entonces es una pregunta muy obvia, ¿no ve? Porque la mayoría de los estudiantes, ¿qué van a responder? Van a responder que se sienten muy estresados, porque tampoco es fácil, ¿no? Dar un parcial, ¿no? Y peor aún si es un parcial de una materia importante. Entonces, ¿cómo va a salir su escala? Va a salir entre lo que es muy estresado o excesivamente estresado, que va a ser entre 4, 5, 4, 5, 4, 5, uno que otro que va a ser 3, que es moderadamente estresado. Entonces, la curva, ¿cómo va a estar? La curva va a ser anormal prácticamente, ¿no? Luego, no hay ítems redundantes, o sea, no debe haber ítems redundantes o que midan lo mismo de manera exacta.
ya que esto puede inflar artificialmente el valor de alfa. O sea, es decir, si el número es muy repetitivo, o sea, ve que el alfa de Cronbach ve que las respuestas están siendo muy repetitivas, quiere decir que no ha cambiado mucho su pregunta, que se relaciona prácticamente a la otra. La escala mide un constructo unidimensional, es decir, que la escala debe medir un constructo unidimensional, o sea, una sola dimensión, es decir, que todos los ítems deben estar relacionados con un solo factor o con una sola dimensión, ¿sí? Bien, es un poquito difícil de entender, sin embargo, pues esto es más que todo para los instrumentos, ¿no? Los instrumentos de investigación y se aplica más que todo en las pruebas piloto, ¿ya? Porque como ustedes pueden ver, ya pues en una entrevista piloto, pues se construyen las preguntas, al mismo tiempo los ítems y se toma en cuenta, digamos, a una determinada población para verificar qué tan viable puede ser tu investigación y cómo están tus preguntas, ¿no? Entonces, generalmente se aplica en los estudios piloto. Este alfa de Cronbach se utiliza para probar la consistencia interna y la fiabilidad de un cuestionario, ¿sí? Eso es muy importante. Y esto puede ser en base a la variancia de los ítems. En índice se calcula con la siguiente expresión, y esta va a ser la fórmula, ¿sí? El alfa de Cronbach. El número de los ítems, ya hemos mencionado que los ítems va a ser el número de preguntas sobre el número de ítems menos uno, al mismo tiempo este entre paréntesis o corchete con uno menos la sumatoria de la varianza que va a ser, cada ítem va a tener, digamos, una varianza, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que de forma matemática se saca, aunque no quisiera confundirlos, pero por lo menos vean de dónde procede lo que va a ser este alfa de Cronbach, ¿sí? Esto se divide sobre la varianza del total. Ya se cierra lo que va a ser la corchea y vamos a tener a continuación un ejemplo donde dice, ¿no? Que supongamos que tenemos una escala de satisfacción laboral que consta de 5 ítems, ¿no? Donde dice, me siento satisfecho con mi trabajo. Esos son los ítems, esas van a ser las preguntas. Yo en el ejemplo del Excel, como yo les había indicado en alguna oportunidad, he perdido la mayor parte de mis datos, ¿no? Tenía varios Excel, de algunos cuestionarios, algunos, digamos, investigaciones también que habíamos realizado, entonces lo he tenido que prácticamente fabricar uno y pues dice pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres, pregunta cuatro. Esas preguntas ustedes van a reemplazar con estas preguntas, ¿sí? Bueno, eso vamos a dar el ejercicio más adelante. Me siento satisfecho con mi trabajo y dice uno que es muy en desacuerdo, al 5 que es muy de acuerdo. Yo les decía, lo pueden dejar ahí, digamos, o usted, digamos, en la pregunta pueden colocar, usted de la escala del 1 al 5, ¿cómo se siente? ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su trabajo, ¿no? Entonces ahí, pues en la escala ya colocarán si se encuentran muy satisfechos, moderadamente satisfechos, eh, y pues varios con todas esas opciones o muy de acuerdo o muy satisfechos, ¿sí? Lo pueden colocar ya sea uno, el número dos, levemente satisfecho, el número tres, moderadamente satisfecho, ¿no? Etcétera. Son ejemplos solamente. En la siguiente pregunta dice, mi trabajo es interesante y desafiante del 1 al 5, ¿no? Es muy en desacuerdo al 5 que va a ser muy de acuerdo, ¿sí? Luego, en el 3 dice, me siento valorado en mi trabajo, uno que va a ser muy desacuerdo, a 5 que va a ser muy de acuerdo, ¿ya? En el 4 mi trabajo me permite crecer y desarrollarme, entonces ahí también tiene la escala del 1 al 5. En la pregunta 5 en el ítem 5 dice, ¿recomendaría mi trabajo a otros? Dice, muy en desacuerdo, a 5 muy de acuerdo, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que es prácticamente fácil, ¿no? Y se puede llegar a acoplar en cualquier cuestionario, en cualquier pregunta que pues se quiera realizar. Bien, esa es la importancia más que todo, ¿no? Supongamos que tenemos una escala de 5 ítems, ¿ya? Y hemos recopilado datos de 10 sujetos, ¿no? Entonces hemos tomado un muestreo por conveniencia, ya si ustedes quieren, a solamente 10 personas, ¿ya? Debido a ser personas muy importantes, por ejemplo, yo podría haber tomado por
conveniencia a 10 directores de colegios, ¿sí? Entonces, y pues he elaborado un cuestionario. Las puntuaciones de cada ítem para cada sujeto van a ser las siguientes, ¿ya? Entonces aquí tenemos el sujeto que va a ser toda esta columna, ¿sí? Donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos van a ser los sujetos. Los ítems van a ser lo que sigue, ¿no? Entonces eso por afán de hacer espacio para que pueda entrar todo esto, esto lo he unido, pero se entiende que ese va a ser el ítem 1 que va a estar en color verde. El ítem 2 que va a ser el que le sigue, ese va a ser el ítem 3, el ítem 4, el ítem 5, ¿ya? Entonces son 5 ítems. ¿Qué tenemos que hacer primero? Se tiene que calcular lo que va a ser la media de cada ítem, ¿sí? Esto, por ejemplo, es morosísimo hacer, morosísimo. Yo les digo que es muy complicado, pero el SPSS te lo hace rápido. Ustedes van a hacer en SPSS, no les voy a pedir que hagan manual, pero por lo menos quiero que sepan de dónde procede todo esto. Entonces, en el paso 1 se calcula la media de cada ítem, ¿ya? Ítem 1 y ítem 2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es calcular la media. La media de cada ítem se calcula sumando las puntuaciones de cada sujeto, ¿ya? Entonces, cada sujeto tiene sus puntuaciones, ¿no? Y se divide por el número de sujetos, ¿ya? Entonces, yo voy a calcular de la primera media, o sea, solamente vamos a hacer el primer ítem. Sumamos 4 más 3 más 5 más 2 más 4 más 3 más 5 más 4 más 3 más 2. Todo nos sale 35, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 35 entre 10 nos da 3.5. El mismo ejercicio hago con el ítem 2. Ya en el ítem 2 lo mismo se ha hecho, ¿no ve? 3 más 4 más 5 más 3 más 4 más 2 más 5 más 4 más 3 más 2. Nos ha salido un resultado. Lo hemos dividido entre 10 y nos sale también 3.5. De repente podríamos hacer el ejercicio. Solamente déjenme buscar mi calculadora a manera de ejemplo. Y vamos a hacer del ítem 5, que es no, del ítem 4, ha salido diferente, ¿no? 3.7. Entonces, en el ítem 4, 1, 2, 3, 4, ya el que está con 5, 5 más 4, más 5, más 3, más 4, más 2, más 5, más 4, más 3 y más 2. Nos da un total de 37. Esos 37 lo tengo que dividir entre 10 porque sabemos que son 10 sujetos. Y nos sale 3.7. Y sucesivamente se hace con el resto de los ítems. Ahora, ¿cuál va a ser el paso 2? En el paso 2 va a ser calcular lo que va a ser la varianza. Va a ser la varianza de cada ítem. ¿Se acuerdan que en la fórmula existe una varianza de cada ítem y una varianza total? En este caso va a ser la varianza de cada ítem, donde el ítem 1, ya, o sea, la pregunta 1, tiene una varianza de 1.17, la número 2 1.17 y así sucesivamente, excepto la 4 que va a ser 1.07. ¿Eso a qué se debe? Aquí está. Este va a ser el cálculo de la varianza por cada ítem. Dice, para el cálculo de la varianza por cada ítem, dice que se calcula utilizando la fórmula, que va a ser la sumatoria, ¿ya? Paréntesis, que va a ser XI, que va a ser la puntuación del sujeto 1, ¿sí? Y U, que va a ser es la media del ítem, ¿ya? Va a ser la media del ítem, y N va a ser el número de sujetos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer todo lo que es la XI menos U al cuadrado. Y esto nos sale, por ejemplo, para el ítem 1, estamos haciendo solamente para el ítem 1, ya aquí está el ítem 1, ese es el ítem, ¿no? De cada uno, 3, de 4, de 3, de 5, de 2, de 4, etcétera, hasta llegar al 2. Este va a ser el ítem. Entonces se lo resta menos 3.5 y todo se lo eleva al cuadrado, ¿ya? Todo se lo eleva al cuadrado.
¿De dónde ha salido esos 3.5? Sale de esto, ¿no ve? 3.5, sale de ahí. Me sale 0.25, 0.25, 0.25 la mayoría. Entonces nos dice que la sumatoria de los cuadrados de las diferencias va a ser 0.25 más 0.25 más 0.25, todo esto, ¿no ven? Nos da un total de 10.5. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que dividirlo sobre 10 menos 1. ¿Por qué? Porque nos pide n menos 1. ¿Y que era n? Es el número de sujetos menos 1. Sabemos que son 10 sujetos, menos 1 sería 9, ¿sí? Y dividimos entonces 10.5 dividido entre 9 nos da 1.17. De aquí sale 1.17. Este mismo ejercicio se hace por el ítem 2, se hace por el ítem 3, por el ítem 4 y por el ítem 5. El mismo ejercicio, ¿no? Lo mismo. Tenemos que hacer la resta, ¿ya? La resta de la media, ¿ya? Con la media al cuadrado. Todo eso tenemos que hacer y aplicar lo que va a ser esta fórmula de la varianza para cada ítem. Imagínense todo lo que se ha tenido que hacer antes, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de la puntuación total? Para cada sujeto se calcula sumando lo que van a ser las puntuaciones de cada ítem, ¿ya? En el ítem 1, por ejemplo, tenemos una puntuación de 4. En el 2, una puntuación de 3. En el ítem 3, 4. Y así sucesivamente para el sujeto 1. Aquí estamos hablando de los sujetos. El sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3. Ya no estamos trabajando de forma vertical, estamos trabajando de forma horizontal. Entonces hacemos la puntuación total que va a ser de 20, ¿ya? Y el cálculo de la varianza total también vamos a utilizar fórmula, que va a ser la varianza total, que va a ser la sumatoria de X, que es la puntuación total del sujeto, que sería 20, y U, que es la media de las puntuaciones totales. Y N es el número de sujetos, ¿no ve? El número de sujetos y eso necesitamos sacar. La media de las puntuaciones, entonces 20 más 17 más 25, nos sale 17.7. Ese va a ser el N de número de sujetos. Y luego la varianza total se calcula de manera similar a la varianza de cada ítem, ¿ya? Solamente que ya utilizamos esta fórmula, que quiere decir que la sumatoria de esto, ¿no? Porque esto ya nos está dando lo que es el resultado, si se acuerdan, ¿no ven? Esto lo restábamos con este valor y lo marcábamos al cuadrado. Entonces el valor ya se encuentra aquí. 5.29 más 0.49 más 32.49, o sea, todo esto ya es la suma de los cuadrados más la diferencia. Nos da un valor de 243, ¿ya? O sea, lo que hicimos era esto. Eso es lo que hemos sacado. Ahora, tenemos ese resultado y lo dividimos sobre 10 menos 1, ¿no ve? Que era n menos 1. ¿Y qué era n menos 1? Era 9 en realidad, ¿no ve? Entonces, 243.9 sobre 9, tenemos 27.1 y este va a ser lo que es la varianza total. Entonces, hemos sacado una varianza que era por cada ítem y hemos sacado la varianza total. Entonces, aplicamos lo que es la fórmula del alfa de Cronbach. ¿Ya? Entonces, en la aplicación de la fórmula decimos que alfa de Cronbach es igual a alfa, paréntesis K, que va a ser el número de ítems, en este caso va a ser 5, dividido sobre K nuevamente 5 menos 1, cerramos los paréntesis y multiplicamos 1 menos que va a ser la sumatoria de SI, que va a ser la varianza de cada ítem sobre la varianza total, ¿no? Eso es lo que nos ha faltado sacar. Entonces, las variancias de los ítems que van a ser del ítem 1 va a ser 1.17, del ítem 2 va a ser igual a 1.17, del 3 y del 4 que va a ser diferente, ¿no? Que va a ser 1.07. Entonces realizamos la sumatoria de las varianzas de los ítems, que va a ser 1.17 más 1 más 1.17 sucesivamente y tenemos un valor total de 5.75 que va a ser la varianza total, ¿sí?
La suma de las varianzas, perdón. Ahora, la varianza total va a ser de 27,1. ¿Se acuerdan que hemos sacado eso? Entonces, nuevamente hacemos el cálculo en el alfa de Cronbach y decimos, ¿no? 5, ya que va a ser el número de ítems, 5 menos 1, multiplicado por 1, paréntesis, que va a ser 5,75, ¿sí? Que es esto, sobre 27,1, que es la varianza total. Nuevamente hacemos el ejercicio, 5 menos 1 es 4, bueno, eso ya es redundante. Se divide 5,75 sobre 27,1, 0,21, bueno, 0,212. Multiplicado me da un total de 0,985, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación? Nos dice que la interpretación del alfa de Cronbach calculado va a ser de 0,98, lo que indica una excelente consistencia interna de escala. Esto sugiere que los ítems de la escala están altamente correlacionados entre sí y miden el mismo constructo de manera confiable. Veamos si es cierto, ¿no? 0,98, entonces veo mi escala de alfa de Cronbach y más o menos encontraría de 0,9 acá, justo, ¿no? Entre lo que es bueno y excelente. Cuando es mayor o igual a 0,9, entonces es excelente, ¿no? Entonces nos dice que pues es óptimo y que se va a poder aplicar lo que es el cuestionario. Entonces, como conclusión, podemos decir que el alfa de Cronbach es una herramienta indispensable en realidad para poder evaluar la confiabilidad interna de las escalas de medición en la investigación. Además, nos ayuda tanto en la diseño y validación, porque si estoy realizando mi alfa de Cronbach en una encuesta que va a ser una encuesta piloto, entonces yo para la siguiente encuesta, pues ya tendría que cambiar las preguntas, ¿no? Y para que pueda tener una mejor sustentabilidad. Es decir, que facilita lo que es el diseño y la validación de los instrumentos, asegurando que los datos recogidos sean consistentes y fiables. También es muy importante dentro de lo que va a ser la interpretación. ¿Por qué? Porque según el alfa de Cronbach, en su contexto, considerando lo que es el número de ítems y las limitaciones inherentes a la metodología. Entonces, de alguna manera, puedo mejorar lo que va a ser la metodología gracias a lo que es al alfa de Cronbach, ¿no? Entonces, eso como conclusiones. ¿Qué tienen que hacer en el SPSS? Entonces, yo les voy a pasar esto en PDF, así que no se van a preocupar. Y aquí prácticamente se encuentran los pasos. Ya dentro de lo que son los pasos, lo que tenemos que hacer va a ser abrir el Excel, ¿ya? No quisiera que en el día sábado me estén preguntando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí ya? Entonces yo les estoy diciendo, paso uno, tienen que abrir el Excel. Ya yo les voy a enviar un Excel, lo van a copiar en su computadora, ¿sí? Y van a abrir ese mismo Excel para poder aplicar el alfa de Cronbach. O de plano, yo les voy a dar el ejercicio en el mismo pizarrón para que ustedes puedan realizar el ejercicio, ¿no? Y poder copiar lo que es en el Excel. Analizar, eh, colocan analizar, luego escala, análisis de fiabilidad, pasar las preguntas en formato nominal y vamos a estadísticos, luego elementos, escala y escalas si se elimina el elemento y continuar, ¿sí? Veamos en el Excel qué pasó, diré no en el Excel, sino en el SPSS, entonces todos pueden llegar a abrir su SPSS, si quieren pueden hacerlo ahora y dice importar datos, ¿no? Y lo que yo quiero es importar datos específicamente del Excel y voy a buscar donde dice práctica, aquí está, alfa de Cronbach, aquí está mal escrito, ¿no? Cronbach es. Bien, entonces yo lo abro lo que va a ser este Excel, ¿sí? Y acepto porque pues no hay tampoco filas ocultas, y no es no es, digamos, no son datos muy ampulosos, prácticamente se puede trabajar porque inclusive cuando ya ha identificado el Excel que cada pregunta, ¿no ve? Ahí tenemos, ¿no? Pregunta uno, la pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, tienen valores que van a ser del 1 al 5. Algunos respondí 2, 3, 5, y aquí de la misma manera, 5, 4, ¿no? Entonces, esos pueden ser, por ejemplo, el 1 es nada,
el 2 puede ser poco, el 3 puede ser moderado, el 4 mucho, el 5 suficiente, ¿no? Entonces yo podría haber hecho aquí una determinada pregunta. Sí, bueno, aquí tenemos la edad, sexo solamente para ampliar el ejercicio. Y tiene que fijarse que las preguntas se encuentran en nominal. Ya es muy importante. Ahí se están. Todas en nominal, por favor. Sí, todas en nominal. Ah, no, ese es ordinal. Todas tienen que estar en ordinal, porque tienen orden. Ordinal, ordinal. Y esto es en escala, pero la edad sí, pues no, no es escala. También es ordinal. La fecha también ordinal, en realidad. Todo tiene un orden, ¿sí? El sexo es lo único que es nominal. Aquí vamos a colocarlo nominal. Bien, entonces ya he colocado todo en formato ordinal. Coloco en analizar y dentro de analizar, donde me decía, ¿qué me decía aquí? Escala, ¿ven? Entonces me voy a escala y aquí dice análisis de fiabilidad. Coloco el análisis de fiabilidad, marco todas las preguntas y lo mando a elementos. Luego, este me está hablando del alfa de Cronbach. Y me voy a estadísticos y dentro de lo que es estadísticos coloco elemento, ¿sí? Porque yo quiero verificar elementos, quiero ver las escalas y las escalas si se elimina el elemento. O sea, alguna escala que por si, sin caso, llego a eliminar el elemento, si me sube el alfa de Cronbach, mucho mejor, entonces yo puedo eliminar esa pregunta. Existen otras herramientas que son varianzas, covarianzas, medias, ¿no? Entonces eso también se puede aplicar, pero por esta ocasión vamos a hablar solamente del alfa de Cronbach. Ponemos continuar y aquí me está pidiendo etiqueta de la escala. Entonces yo aquí le puedo colocar alfa, si ustedes quieren, ¿no? Alfa de Cronbach, ¿no? Y coloco aceptar. Entonces amplío la pantalla y en el alfa de Chroma ya me dice el proceso, ya me muestra todo lo que es el proceso. Aquí el resumen, que son total, son 20 ítems, no hay ningún excluido y todos están válidos. Las estadísticas de fiabilidad con el alfa de Chroma me está mostrando 0.6 y los números de elementos van a ser 5. Vamos con la pregunta 1, por la pregunta 2, estas son las estadísticas que ha podido sacar. ¿Ya? Y vamos a revisar si realmente mis preguntas han sido buenas y nos vamos aquí a la parte del PowerPoint donde se encuentra mi tablita y el 0.6 donde está, que es muy pobre, ¿no? De repente puede ser por las respuestas que no han ido en forma de correlación o puede ser porque han sido pocas las preguntas, puede ser por varias razones, ¿no? Pero aquí me ayuda en algo. Dice estadística del total de elementos. Si el alfa de Cronbach, por ejemplo, me dice, si yo elimino la pregunta 1, que es la que está provocando mayormente lo que es el error, que como que hay respuestas que no son muy confiables, no se ven confiables, entonces me sube a 0,7. Entonces yo puedo anular esa pregunta, ya, pero no lo vamos a hacer ahora. Lo puedo anular y 0,7 ya me da aceptable. Ya, entonces es aceptable. Esa pregunta va a ser aceptable, ¿sí? Y es así como se utiliza el alfa de Cronbach en el estadístico SPSS, ¿sí? Entonces yo les voy a dar igual un ejercicio para que ustedes puedan realizarlo en sus casas como tarea y el día sábado también nos estaríamos viendo para las dudas y obviamente vamos a tener el examen práctico, ¿no? Para ver cómo ustedes pueden realizar el ejercicio en ese momento. ¿Ok? Bien, gracias, hasta luego.